Bueno, gente, lo dicho, nueva update de Pixels Online. Esta update viene muy, pero que muy fuerte. Es una locura lo que han metido. Tenemos todos los cambios aquí en la página de Game Updates. Como siempre lo tenéis abajo en la descripción, por si queréis echarle un vistazo, traducir o lo que sea. Pero bueno, en este vídeo ya lo tenemos traducido de por sí, como siempre. Así que bueno, vamos a ir leyendo las cosas bastante interesantes. Tenemos también el Twitter por aquí, en el que nos han comentado todo. Todo esto lo tenéis en mi Discord, que lo tenéis en la descripción, como siempre. Si le damos aquí a traducir, pues tenemos todas las cosas nuevas que han metido. Es bastantes cosas, pero bueno, lo más importante es lo de la guild, que lo vamos a ver por aquí. Lo primero es que el compromiso del gremio ya está disponible, o sea que ahora cuando tú te metes al apartado de guilds, que lo vamos a mirar ahora mismo, un momento, nos metemos a guild, aquí, pixels guilds, aquí estamos, ¿vale? Ahora cuando nos metemos aquí, nos va a aparecer un botón, ¿vale? En esta parte, aquí cuando nos metemos en la guild, que es promesa, ¿vale? O sea, es un botón que pone promesa. ¿Ese botón para qué es? Es para asociarte de una vez a esa guild, ¿vale? De tal forma que esa guild será tu guild principal, será la que tú prometes que vas a estar asociado a esa guild y la que tú digamos que estás como prometiendo, ¿no? El ser fiel a esa guild y estar dentro de esa guild, ¿vale? Es la guild a la que tú quieres pertenecer realmente, ya que solo puedes una guild, no puedes más de una. Entonces, dice, los líderes del gremio solo pueden comprometerse con el gremio de su propiedad. Vamos, que si eres un líder solo puedes tener tu guild y ya no puedes tener otra. Luego, roles promocionales en el gremio. Han habilitado el rol de administrador, obrero y miembro. Estos roles yo me hago una idea de que será que si eres miembro no tienes ningún rol. Si eres obrero, trabajador, pertenecerás a esa guild, y si eres administrador pues también pertenecerás a esa guild. Lo que pasa es que ayudarás a administrar, ¿vale? Pero siendo obrero ya serías miembro realmente de esa guild, ya que si solo eres miembro en sí no serías miembro, ¿vale? Ya sabéis que anteriormente nos dijeron que tener un SAR no significa que pertenezcas a ese gremio, pero actualmente si tienes el rol de obrero en esa guild sí que pertenecerás realmente a esa guild. La configuración de LAN Gate se ha actualizado para que coincida. Esto se refiere a las configuraciones de los permisos de la LAN, que nos han dicho que tenemos el trabajador del gremio, miembros del gremio, prometedores del gremio, partidarios del gremio. Cambios varios. El botón ayuda ahora abre información básica en lugar de llevar al centro de ayuda, ¿vale? Bueno, esto es sobre la página. El botón cerrar sesión ahora tiene un cuadro de diálogo de confirmación. Bueno, vale, son así cosillas que nos añaden. Se pueden cerrar cuadros de diálogo emergentes adicionales con escape. El texto al pasar el cursor sobre los objetos del juego no se mostrará cuando se sostengan elementos. Todas las recetas futuras se muestran en los cuadros de diálogo de elaboración. Esto creo que se refiere a que si nos vamos a una parrilla nos saldrán todas las recetas futuras. Creo que se refiere a eso, ¿vale? Recoger todo el buzón mostrará una notificación si no se puede recolectar nada debido a que el inventario está lleno. Bueno, ¿eso no estaba antes? Ah, pues no, debe ser que no. Correcciones de errores. Esto está interesante, a ver qué nos dicen por aquí. Cuando se retira el contenedor de almacenamiento o la mesa de elaboración, los cuadros de diálogo abiertos de otros jugadores se cerrarán. Vale, vamos, que esto será que cuando tú te metes en alguna cosa de crafteo, alguna mesa de trabajo, lo que sea, lo que pasará es que los cuadros de diálogo, o sea, el chat de cuando tú estás hablando con alguien, se cerrará, ya que antes se quedaba abierto y era bastante molesto. Tamaño aumentado de la pestaña pedidos en el tablero de tareas. Se corrigió la visualización incorrecta de algunos artículos en Marketplace. Se corrigió la sección de pelo en el generador de avatar. De pelo no sé a qué se refiere. Ah, sí, vale, el pelo de cuando editas tu avatar. Se reduce el parpadeo en el panel de tareas. Vale, eso está muy bien porque cuando hacías tareas era como que las misiones se ponía a parpadear. Y bueno, ahora ya no pasaba, pero antes lo que pasaba era que cuando parpadeaba se te quedaba bugueado y te salía que ibas muy rápido, tenías que reiniciar página, volver a meterte y seguir haciendo tareas. Era súper molesto, pero eso lo arreglaron y ahora parece que han reducido un poco más el parpadeo de las misiones. Se corrigieron los movimientos de los jugadores que no se mostraban a otros jugadores. Esto era porque había jugadores invisibles que no sabemos cómo lo harían, pero por lo que tengo entendido era como un NFT que se volvía invisible, o no sé si luego había otra forma nueva, pero yo lo que tenía entendido es que había un NFT que era como un NFT de un dinosaurio o algo así raro, que era como que te hacía invisible. No sé por qué, supongo yo que habría un fallo o algo, pero te hacía invisible. Así que han corregido la gente invisible, que había gente por ahí andando que no le veías, y era alucinante porque no veías a nadie y veías como una persona te robaba las cosas, o cómo talaban un árbol, o sea, era una locura. Y pues parece que ya lo han arreglado, así que está bastante bien. Luego tenemos, bueno, esto que os acabo de leer es todos los cambios que han hecho hoy, no hay nada más, ¿vale? Esto es el 28 de mayo, que bueno,
bueno, para mí ya es 29, pero vamos, para ellos como son guiris, pues ya es 28 aún. Así que bueno, esto es de hoy. Luego tenemos también en Twitter, tenemos un poco más, todo más, más complejo y más explicado, ¿no? Mejor explicado. Bueno, aquí nos han explicado lo de los gremios, que ya lo hemos leído. Dice, después de comprometerse, los propietarios y administradores del gremio pueden asignar roles al usuario, administrador o trabajador. Ten en cuenta que el rol del partidario es para aquellos que poseen un fragmento, pero no han sido aceptados formalmente en el gremio. Ah, vale, no, vale. O sea, hay 3, o sea, hay 4. Está el partidario, que es el que no ha sido aceptado, digamos, como un miembro. Está el miembro y luego está el trabajador, que no sé a qué se refiere con trabajador. Y pues por último el administrador. Yo pensaba que si eras miembro no tenías acceso, pero por lo que vemos hay otro rol más que no lo han comentado antes, pero vamos, lo comentan aquí en el tweet en el post. Entonces, pues si tienes el partidario es como que estás apoyando a la guild, pero no estás dentro de la guild, ¿vale? Luego también pues tenemos, bueno, aquí nos explican para la gente nueva que es un gremio. Bueno, también dicen que los gremios tendrán su propio tablero de tareas, que esto ya como ya sabéis lo han dicho en varios AMAs, que por cierto el AMA Session de ayer va a estar bastante, o sea, de ayer, de mañana que digas ayer, la AMA Session de mañana va a estar bastante interesante, o sea que estaros atentos porque mañana se viene algo tochísimo, porque si están comentando esto hoy, quiere decir que mañana van a comentar más cosas aún. Dice que los líderes gremio, la función whitelist es opcional, si está activado cualquiera puede comprar, vale, aquí nos explican un poco todo de cómo va para la gente que no tiene mucha idea. Cuando compras un fragmento en la tarifa del 10%, la mitad va a los líderes del gremio y la otra mitad al tesoro de la comunidad. Vale. ¿Cómo elegir un gremio? ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Estás interesado en la construcción de comunidades, ser parte de una comunidad grande o pequeña? ¿Qué tipo de juego tienes? ¿Cuáles son tus metas? Tus respuestas a estas preguntas son clave para encontrar un gremio que alinee con tus intereses. Luego únete a nuestro Discord y pregunta y conoce gente para tener una idea de qué funciona mejor para ti. Asociaciones de tierras agrícolas. Los propietarios de tierras pueden asociar sus tierras agrícolas NFT a un gremio. Bueno, esto lo han dicho varias veces. Que serán importantes en el futuro juego del capítulo 2. NFT Farmlands brindará acceso a recursos de diferentes niveles. Bueno, esto son cosas que ya nos han comentado, pero aquí nos lo están comentando un poco más para la gente que no tenga mucha idea, para que quede claro de una vez, ya que hay mucha gente que compra acceso a una guild, pero no sabe realmente cómo funciona. Así que bueno, si no tenéis mucha idea, os dejaré este tweet en mi Discord y también lo tenéis, os lo pondré en la descripción seguramente también, ¿vale? Para la gente que no tenga mucha idea, ya que hay mucha gente que compra un SAR y no tiene ni idea de para qué sirve el SAR. Entonces, bueno, pues lo suyo es que vayáis mirando de qué sirve el SAR. Si tú compras un SAR tienes acceso a esa guild, si no tienes acceso, tienes que ir mirando todo porque hay mucha gente que lo hace a voleo, no mira de para qué sirve y luego se encuentra con que no puede hacer nada. Entonces, bueno, esto es sobre todo lo nuevo que han sacado. Mañana en la Mass Session sacarán más cosas. Luego, antes de finalizar el vídeo, quiero comentar que, bueno, para todos los que estéis en mi guild de CCX, que cada día somos una guild más grande aún, deciros que el tema es el siguiente. Toda la gente, esto yo lo avisé hace tiempo, toda la gente que no se activa en la guild, que no aporte nada a la guild, que no pague la cuota de las coins para luego en el capítulo 2 poder comprar las industrias y demás, ya que las industrias no son gratis, hay que pagarlas y pues yo no tengo 100 millones de coins, entonces entre todos tenemos que ir juntando coins. Entonces el que no aporte para la guild, pues obviamente no tendrá ningún tipo de rol. Y diréis, parece que no veo nada o a lo mejor tengo que darle a lo de pledge, no lo sé. Vale, gente, he estado mirando y pues aquí tenéis la traducción, fragmentos de promesa. Promete tus fragmentos en este gremio para mostrar tu compromiso con CryptoMine. Solo puedes donar fragmentos con un gremio a la vez. Esto básicamente es lo que os he dicho yo, es comprometerte a ese gremio. Entonces solo puedes prometer un SAR a una guild. De tal forma que por lo que tengo entendido, si tú prometes un SAR a esa guild, si tú quieres prometerte a otra guild, tienes que desprometer de esa guild e irte a otra. Supongo yo que será algo así, pero vamos, por aquí no lo explica. Dice, ¿por qué debería comprometerme? Solo puedes convertirte en miembro del gremio si tienes fragmentos comprometidos en el gremio. Vamos, esto quiere decir que la gente que está en una guild, si no comprometéis vuestro SAR a una guild, no podréis ser miembros de esa guild. Por lo tanto, no podréis tener ningún tipo de rol ni nada. Y luego, y un administrador o propietario del gremio te asciende al estado de miembro. Quiere decir que si no tenéis comprometido vuestro SAR con la guild de CCX, no puedo daros yo el rol de miembro. Así que si queréis pertenecer a la guild, pues tenéis que prometer esto de este SAR a la guild. Si no, no podré daros ningún tipo de rol. Así que bueno, lo primero que tenéis que hacer es eso, pues aportar a la guild, ser activos tanto en el Discord como en Pixels, que bueno,
bueno, en Pixel lo que puedes hacer es pues, ir jugando, cuando la LAN no está alquilada, que ahora mismo la tengo alquilada, pero dentro de unas horas, dentro de unas 8 horas se termina el alquiler. Cuando esté la LAN, pues venir a la LAN a farmear, hablar pues, con la gente de la guild, estar pues siempre pendiente del Discord, ya que por ahí siempre comentamos las cosas que vamos haciendo, qué queremos hacer con las coins, qué vamos a hacer con las coins, que vamos a ir siempre ahí comentando lo que vamos haciendo y lo que no vamos haciendo. Entonces tenéis que ser activos, muy activos en Discord. Y luego el otro requisito pues, para ser miembro realmente de la guild es obviamente ayudar a la guild. Como ahora actualmente no podemos hacer nada, no podemos farmear juntos y hacer misiones juntos en la guild porque no hay misiones de guild todavía, pues ni hay mazmorras ni nada, pues lo que estamos haciendo es juntar todos coins, cada semana 25.000 coins y que esas coins las vamos guardando. Lo que hacemos es que esas coins las guardamos para el capítulo 2 y en el capítulo 2 compraremos las industrias, ¿vale? Iremos hablando, iremos haciendo una reunión en el capítulo 2 de qué industrias compramos, cuáles vamos a mejorar, cuáles no, cuáles son un poco innecesarias, cuáles son más útiles, qué iremos haciendo, pero que el tema es que si no sois activos y demás, no podréis tener este rol que os estoy diciendo, que es el rol de miembro, y luego está el rol de trabajador, que todavía no sabemos muy bien para qué sirve, pero vamos, los que sí sabemos que cómo sirven es el de administrador y el de miembro. Si eres miembro es porque ya perteneces a esa guild, y si eres administrador, pues bueno, pues me ayudarás a administrar la guild, que tengo pensado ya una persona, que es la que siempre está por el Discord, que es JH, la cual me ayudará a administrar la guild, y bueno, y un amigo mío también. Así que nada, dicho esto, gente, esto sería todo por el vídeo. Quería explicar esta parte también de la guild de CCX, ya que pues quiero deciros lo que vamos a ir haciendo, lo que tenemos planeado, y bueno, la idea es eso, ahorrar coins para cuando salga capítulo 2, entrar con todo, comprar todas las industrias, mejorarlas lo más rápido posible, ya que cuanto antes las mejoremos, pues antes avanzaremos, y una vez tengamos eso, pues ya empezar a mejorar como locos y tener un tier 4, o sí, tener un tier 4 en todas las industrias, o tier 5, y ya a partir de eso ya empezar ahí a hacer misiones cuando saquen el tablero de la guild y demás. Así que bueno, estar muy atentos porque mañana se vienen noticias muy, pero que muy tochas. O sea, mañana hay un hype increíble. Seguramente el token de Pixel siga subiendo. Lo tenemos actualmente en 0.41.5, 0.41.5. O sea que esto lo más probable es que siga subiendo, sobre todo mañana, porque van a anunciar algunas cosillas. El token llegó a 0.42 hace nada, o sea, fue hace unas horas. Entonces seguramente siga subiendo esto. Vamos a estar atentos. Mañana estar muy atentos al canal, y como siempre voy a subir el vídeo del resumen de la más sesión. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita. En la descripción tienes todo y déjame en los comentarios qué te parece todo esto. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.